Hace unos días, el jueves para ser preciso, de esta semana, pues ustedes saben, hemos estado leyendo la carta del apóstol Pablo a los Corintios y Dios nos ha estado dando algunas oportunidades de aprender, pero también de aterrizar en cuestiones muy prácticas, en cuestiones muy de todos los días. Incluso me he atrevido a escribirles alguna experiencia personal, algún comentario de mi propia vida para tratar de ilustrar aquello que estamos leyendo. Y bueno, pues en este andar de estar revisando las cartas o la carta del apóstol Pablo a los Corintios, estamos viendo la primera en el capítulo 15. El otro día hubo algo que me brincó de una manera especial y que quería yo aprovechar para comentárselos en esta tarde. Y es lo que está en el capítulo 15, en el párrafo 19, del 19 al 23. Y la escritura nos dice así. Estamos leyendo acerca de la resurrección y pues es un tema que estaba muy, un poquito difícil de explicar para los creyentes de Corinto, porque tenían ideas muy diversas con respecto de la vida y de lo que sigue después de la vida. Acuérdense que venían de una cultura politeísta en donde pues los griegos tenían su galería de dioses y por lo mismo los romanos adquirieron toda esa doctrina, toda esa ideología, y entonces tenían muy confuso el asunto con respecto de la vida y de la muerte. Y entonces bien, y por supuesto la resurrección pues era un tema que les sorprendió, porque el que vino a instaurar, el que vino a establecer la resurrección pues fue Jesucristo, de quien Pablo predicaba, ¿no? Entonces en el verso 19, hablando en el contexto de la resurrección, Dice Pablo, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. A ver, ¿qué quiere decir esto? Acuérdense, está hablando Pablo de la resurrección. Pero si nosotros solamente pensamos que la salvación en Cristo es exclusivamente para este tiempo de nuestra vida, para lo que nosotros conocemos como vida sobre este planeta, entonces dice aquí, somos los más dignos de conmiseración. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nos deberían de tener lástima si acaso pensamos que conocer a Cristo es únicamente para este tiempo terrenal. O sea, si no elevamos nuestra vista hacia lo eterno, así como decía Pablo, dice, miren hacia arriba, ¿no? Dejen de estar viendo como gallinitas hacia abajo. Si nosotros solo pensamos que el tener a Cristo va a ser un beneficio único y exclusivo para nuestro tiempo terrenal, entonces verdaderamente estamos como para dar lástima. Y esa es una frase muy fuerte, porque pues evidentemente pues todos tenemos cierto aprecio por nosotros mismos, tenemos cierto orgullo, nos damos cierto valor, y entonces si llega alguien y nos dice, ¿sabes qué? Si solo crees en Cristo para esta tierra, entonces deberíamos de tenerte lástima. Entonces yo creo que es una reflexión muy fuerte. Pero bueno, continúo leyendo lo que dice el verso 20. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Dice, primicias de los que durmieron es hecho. Y entonces, aquí lo que estamos viendo es que cuando Jesucristo resucitó de los muertos, Él se constituye en esas primicias. ¿Sabemos lo que son primicias? Lo primero, los primeros frutos. Aquello que, como quien dice, la punta de lanza. Entonces, lo que abre el concepto, lo que lo echa a andar, como quien dice, ¿no? Entonces, nosotros, ahora que Cristo ha resucitado, dice, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Por qué? Porque hubo mucha gente antes de que resucitara Jesús que durmió con la esperanza
de ver el reino de los cielos. Hubo mucha gente que durmió con esa esperanza. Los profetas dijeron hasta el cansancio sobre aquella vida nueva después de esta vida temporal. Los profetas lo anunciaron y bueno, pues hubo gente que lo creyó. Hubo gente que puso su vida y su corazón en toda esa revelación, y entonces para ellos y para los de después, Jesucristo es la primicia, Jesucristo es el primero que resucitó de entre los muertos, y por la resurrección de Jesucristo nosotros tenemos oportunidad de superar la muerte. Si hay algo grave, si hay algo trágico en esta vida, es la muerte. Por eso yo no alcanzo a entender muy bien la afición y el gusto de la gente por celebrar la muerte. Acabamos de pasar, hace un mes, acabamos de pasar esa celebración tremenda del culto, pero pues el pueblo no necesariamente sabio, de repente se va detrás de una cantidad de cosas que pues tradicionalmente ha hecho o ha aprendido y no necesariamente son convenientes. Y una de ellas es precisamente ese culto que tiene por sus muertos. Porque aquí, por lo menos aquí en México, no es un culto a los muertos, sino a sus muertos. La gente recuerda a sus familiares, al abuelo, al tío, al hermano, a los papás, aquellos que ya fallecieron, intenta a través de esa costumbre, podríamos decir, religiosa, pues trata de retenerlos lo más posible. Y bueno, pues ya hasta se hizo famoso toda esta costumbre a través de Pixar, ¿no? Con la película esta de Coco, que pues idealizó de una manera tremenda esta costumbre. Y mucha gente la sigue. Pero el culto a la muerte es, desde mi punto de vista, es totalmente inapropiado, porque en la vida de una familia, y lo hemos visto recientemente, cuando hay un accidente, cuando hay una urgencia médica, podemos ponernos a orar: Señor, preserva la vida de esta persona, preserva la vida de un joven, de una bebé, de un muchacho, de un padre de familia, aún de una persona mayor. Señor, preserva su vida. Y estamos ahí rogándole a Dios porque guarde la vida de las personas. Entonces, honestamente, la muerte no es algo que deberíamos de estar celebrando, aunque evidentemente en México pues le hacemos broma a todo. Pero no deberíamos nosotros de tener esa ligereza con respecto de la muerte. Ahora, no se trata de temer la muerte, se trata de saber que la muerte finalmente será derrotada, y el primer gancho al hígado que sufrió la muerte fue cuando Jesucristo se levantó de los muertos. Y eso nos abrió la puerta. Ahora sí que síganme los buenos, ¿no? Y entonces tenemos la oportunidad, gracias a la resurrección de Jesucristo, de tener la convicción de que así como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Porque ciertamente, bueno, todos estamos muy contentos de estar vivos, aunque hay personas que de repente se sienten así medio atribuladas y empiezan en sus redes sociales: me quiero morir, o sea, cosas de esas, ¿no? Hay personas que de repente así como que están un poquito tristes, decaídas. Pero eso no es lo generalizado. Lo generalizado es que amemos la vida. Nos gusta vivir, aunque a veces no nos gusta lo que tengamos que hacer. Mucha gente dice: ay, es lunes. Y se levantan con la modorra de que quisieran que todos los lunes siguieran siendo domingo. Pero bueno, eso es... Eso es algo que no necesariamente tenemos nosotros que vivir todos, pero por Cristo podemos vivir con entusiasmo y darle gracias a Dios por cada mañana. Y en vez de decir: ay, ya es lunes, gloria a Dios, es lunes.
Pero bueno, eso es parte del cambio que Dios quiere hacer en nuestro corazón y a través de su palabra y de su Espíritu Santo lo puede hacer. Pero bueno, finalmente, la muerte es un adversario que Jesucristo venció y que por la obra de Jesucristo nosotros tenemos la seguridad y la confianza de que la vamos a vencer. Si en un momento dado, bueno, pues sucede, ¿no? ¡Ay, se murió fulano! ¿Pero cómo que se murió? Lo acabo de ver. Mira, chateé con él hace 2 días. Pues sí, pero se murió. La gente se sigue muriendo. Cristianos y no cristianos, la gente se muere. Cada día siempre hay muertos. Por cuestiones físicas, por cuestiones de delincuencia, por accidentes. La gente se sigue muriendo. Entonces, es una realidad. Pero no debemos nosotros temer la muerte, porque Jesucristo ya la venció. Y entonces ahí está nuestra seguridad, ahí está nuestra confianza. Si Jesucristo se levantó de los muertos, yo me voy a levantar de los muertos. ¿Y saben por qué? Porque Jesucristo vive en mí. Esa es la seguridad para quienes somos creyentes. Jesucristo vive en cada uno de nosotros y por su presencia en nosotros es que vamos a vencer la muerte. Hemos estado leyendo y lo vamos a seguir leyendo en estos días la explicación que Pablo nos da con respecto de que el cuerpo mortal no puede heredar lo eterno porque no está preparado para la eternidad. Nuestro cuerpo mortal está diseñado exclusivamente para nuestro tiempo en esta tierra, pero para lo eterno Dios nos va a dar un nuevo cuerpo y ahí va a estar padrísimo. Ahí ya no nos vamos a tener que preocupar de que si tiene mucha sal o si tiene mucho azúcar o si es almidón o si no es almidón o si es vegetal. Ya no nos vamos a tener que preocupar por eso. Nuestro organismo va a ser diferente, ya no va a tener estas limitaciones que tiene ahora, gracias a Dios. Bueno, pero entonces, primicias es Jesucristo. Y seguimos, por favor. Dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y aquí pues es muy claro, también se lo explica Pablo a los romanos. Y dice, por un hombre entró el pecado. ¿Quién fue ese? O sea, ¿quién fue el culpable? A ver, díganme quién fue, ¿no? Adán desobedeció a Dios. Tan fácil como decir, mira, no agarres este celular, porque el día que lo agarres te vas a morir. ¿Y qué hizo Satanás? Llegó con la mujer y le dijo, oye, pues ese Dios es un envidioso, no quiere que tengas un celular como el de él. Bien sabe Dios que cuando tengas ese celular vas a tener el conocimiento de lo bueno y de lo malo y vas a ser igual que él. Entonces, a través de ese engaño, en este caso evidentemente no fue un celular, fue un fruto de un árbol plantado en el centro del huerto. Y entonces aquella mujer vio y dice, ¡ay, qué bueno se ve ese fruto! Y le estiró la mano y lo comió. Ahora, hay muchas cosas que podríamos platicar de ese asunto. El chiste es que vino Adán y en vez de decirle, mujer, ¿qué hiciste? El Señor había dicho que no comiéramos, ¿qué hiciste? Pero entonces le dijo, Adancito, mira qué rico está esto. Y entonces aquel cuate, en vez de llamarle la atención o corregir o tratar de ir con Dios, Padre, perdónanos por favor, ya te desobedecimos. Ahora dijo, pues sí, se ve sabroso. Y le dio su mordida. ¿Qué tipo de fruto? No sé cuál era, pero yo me inclino por una cebolla, porque no hay árboles de cebolla. Pero bueno, lo que pasa es que no me gusta la cebolla. Entonces, el asunto es que se perdió el señorío que había dado Dios al ser humano sobre la creación. Pero entonces, por culpa de esa desobediencia, entró la muerte al mundo.
porque Dios nos diseñó para llevárnosla tranquila. Vean los escritos de Génesis, vean ustedes las edades de los personajes. El mayor vivió más de 900 años. Hay quienes dicen, bueno, pero es que era otro tipo de contabilidad de los tiempos. ¿Sabes una cosa? Los días de la Biblia, los días de Noé, los días de Matusalén, son exactamente los mismos que los días que tenemos tú y yo. 24 horas, idénticos. No hay nada de que, es que se contaban de manera distinta. Si la palabra dice que aquellos vivieron 600, 700, 900 años, exactamente así sucedió. Porque el diseño de Dios estaba implementado para ser personas que pudiéramos perdurar a pesar del tiempo. Pero vino el pecado, y con el pecado vino la muerte, a tal grado que ahora, ¿cuál es el estándar de vida? Para las mujeres son 76, 78 años, y para los hombres son 72, 73 años. A pesar de los avances tecnológicos, científicos, alimentarios, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con nuestra vida? ¿Dónde se quedó ese potencial que teníamos cuando Dios nos creó? Pues se perdió en el pecado. Y desgraciadamente, mientras más pecado hay en la vida de una persona, yo pienso, más pronto se muere, aunque hay algunos medio longevos, algunos pecadores profesionales muy longevos, pero son excepciones también. Tú velo, las gentes que andan en pandillas y en cárteles y cosas de esas, no pasan de 40, 50 años. De repente hay alguno por ahí patriarca, ¿no?, que sí sobresale en edad, pero por lo general se cumple lo que dice Dios en su palabra: la paga del pecado es muerte. Sin embargo, nosotros pues fuimos reduciendo nuestra expectativa de vida. ¿Por qué? Pues porque hubo alguien que desobedeció a Dios. Pero gracias a Dios que hubo otro que sí obedeció a Dios. Y por el que sí obedeció a Dios, que es Jesucristo, nosotros tenemos acceso a superar el embate de la muerte. Porque Jesucristo obedeció hasta lo último, es que nosotros tenemos esa oportunidad en Él. Entonces Cristo vive en nuestro corazón, nosotros ya tenemos ganada la batalla contra la muerte. Si en un momento dado nos sucede un accidente o hay una enfermedad o cualquiera de esas cosas que no podamos nosotros vencer con nuestra comunión con Dios o con nuestra fe, entonces de todas maneras vamos a tener la evidencia y vamos a tener la experiencia de superar la muerte por Cristo. Y eso necesitamos tenerlo bien claro. Ahora, ¿podrías poner por favor el otro, ¿no?, que sigue? Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, que es de lo que estábamos hablando ahorita. Next, please. Dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y aquí nos vamos a quedar. Los que son de Cristo. Y eso fue lo que me llamó la atención de esto que estaba yo leyendo. Los que son de Cristo. La pregunta es, ¿tú eres de Cristo? ¿Tú eres de Cristo? ¿Tienes la certeza, tienes la convicción de que eres de Cristo? Nuestra respuesta tiene que ser contundente. Nuestra respuesta tiene que ser sí, absoluto. Sí soy de Cristo. Ahora, el asunto es, si Cristo sabe que eres de Él. Porque yo puedo decir, sí, yo soy de Cristo, y a lo mejor Cristo ni me conoce. No sé si recuerden ese pasaje donde dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre hicimos esto y esto otro. Dice, y entonces yo les diré, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Entonces, esas personas a las que se refiere esa porción del Evangelio tenían la plena seguridad de que eran de Cristo. A lo mejor hasta dijeron, mira, yo voy y te consigo ahí un lugar con el Señor, ¿no?
tú aquí, móchate y yo te consigo un buen lugar allá con el Señor. Y entonces, pues yo he hecho milagros, he estado predicando, he hecho por aquí, he hecho por allá, he hecho obras de caridad. Bueno, qué barbaridad. Hasta me deberían de llamar Tereso, ¿no? Por lo bueno que he sido. El asunto es que no es por obras el asunto. Y necesitamos tener la plena convicción de que somos de Cristo. Ser de Cristo no es igual a simpatizar con Cristo. Simpatizar con Cristo, mucha gente simpatiza con Cristo. Y yo conozco muchas personas, incluso en la familia de nosotros, sea del lado de mi familia o del lado de la familia de mi esposa, conocemos a muchos que simpatizan con Cristo. Constantemente están mandando estampitas y cositas que tienen algo que ver con Dios en las famosas WhatsApp y todas esas cosas. Y que Dios por aquí, Dios por allá. Pero a la hora que se trata de un compromiso con Dios, entonces ahí la gente se retrae. Ahí la gente dice, no, yo ya no sigo más para allá. Porque saben una cosa, mucha gente cree estar bien con Dios, pero para un ratito el domingo y ya. Y el asunto con Dios es para toda la vida, desde tu amanecer hasta tu anochecer, 24/7, todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta que este mundo reviente, hasta que este mundo termine. Mi compromiso con Dios debe de ser inalienable, o sea, siempre soy de Cristo, no a ratitos, o no cuando, ay Señor, hoy me siento mal, por favor, bendíceme. O sea, te sientas bien, te sientas mal, tengas entusiasmo o estés agüitado, tu día, tu vida tiene que ser para Cristo, porque Él debe de ser tu dueño, y ese es el primer aspecto que debemos de considerar si es que somos de Cristo, que sabemos que le pertenecemos a Dios, y eso lo tenemos que conocer. Dice primera carta de Pedro, capítulo 1, en el párrafo 18. Se los voy leyendo. Bueno, es el verso 18, por favor. Dice, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir. A ver, ahí tantito nos detenemos. ¿Tú tenías una vida vana? Sí. O sea, si tú piensas que tú no tenías una vida vana, estás en un error. Estás equivocado. Si hubiera habido una sola persona viviendo rectamente, tal y como Dios manda, Jesucristo no hubiera tenido que venir a dar su vida en la cruz. ¿Por qué vino? Porque no hubo una sola persona en toda la humanidad que haya vivido de la manera agradable que Dios esperaba. Uno solo, llámale quien sea, cualquiera de los más reconocidos, de los más encumbrados, de los más filántropos, o sea, cualquiera. Ninguno llegó a la estatura que era necesario. Solo Cristo. Entonces dice aquí, fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir. No está diciéndoselo solo, en este caso, estamos hablando de la carta del apóstol Pedro. No solamente es una carta universal, o sea, no tiene un destinatario específico, sino que es para todo mundo. Pedro está diciendo, ustedes estaban viviendo de una manera vana. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir? Que estaban viviendo hueco. Algo que es vano es hueco. Vacío. Tú puedes decir, ay, no, es que tengo muchas cosas que hacer, tengo que irte. Bueno, todo eso, ante la importancia de la vida eterna, es nada. Es como si te estuvieras rascando la panza ante lo eterno. ¿Sí me explico? O sea, no digo que literalmente digamos, bueno, pues como nada importa, pues ya no hago nada. No. O sea, haz tu chamba, dedícate a lo que tienes que hacer, cumple tus compromisos, todo está perfecto. Pero entiende que hacer todo eso no implica que estés bien con Dios.
Porque hay mucha gente que es responsable que se va a ir al infierno. Hay mucha gente que es muy trabajadora y se va a ir al infierno. ¿Y sabes por qué? Porque no tienen una relación personal con Dios. Porque el sacrificio de Jesucristo es nada más una estampita en la pared. Y se necesita que sea una convicción en tu corazón, que sea el motor de tu vida, esa relación con Dios. Entonces, estábamos hablando, los que son de Cristo. Y para ser de Cristo, lo primero que tenemos que saber y no olvidarnos es que tenemos un dueño. Dice esta carta de Pedro, capítulo 1, verso 18, dice, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, dice, la cual recibieron de sus padres, dice, no con cosas corruptibles como oro y plata. Fíjate, dice, fueron rescatados de su vana manera de vivir, que heredaron de sus padres, o sea, dicho sea de paso. O sea, hay mucha gente que dice, ay, mis papás. Sí, qué bueno que ames a tus papás y que les tengas respeto y los recuerdes. Si ya fallecieron, recuérdalos con mucho cariño y respeto. Honra su memoria. Ok, pero ¿sabes qué? Ellos también tenían cola que les pisaran. Porque a veces nosotros los idealizamos. Pero aquí dice, ustedes recibieron esa vana forma de vivir de sus papás. Y entonces, ay, pues es que yo pensaba que eran San Papá y Santa Mamá. Pues fíjate que no. También tuvieron que haber pasado por un encuentro personal con Dios para poder gozar de la salvación que Dios nos ofrece en Cristo. Pero entonces, bueno, sigo. Dice, ustedes fueron rescatados, dice, pero no con cosas materiales. O sea, nadie dio ahí no, ¿sabes qué? Pues, Señor, yo te ofrezco mi refrigerador por la salvación de fulano. Señor, yo te ofrezco mi coche. Señor, yo te ofrezco mis vacaciones. Y tantas cosas que la gente le está ofreciendo a Dios constantemente. ¿Sabes qué? Dice Pedro, dice que no fuimos rescatados con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, ¿cuál fue la moneda de cambio que necesitó pagar Jesucristo para adquirir los derechos de nuestra vida? Su sangre, hasta la última gota. O sea, alguien que tiene dinero dice, pues te ofrezco tanto, y si quiere negociar, bueno, te doy tanto más y ya, hasta ahí es mi oferta, ¿no? Jesucristo no guardó ni una gota de su sangre, la derramó toda. ¿Sabes para qué? Para comprarte, para comprarme, para tener la seguridad de que fuéramos de Él por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Sería muy bonito estar recibiendo latigazos, estar recibiendo groserías, estando recibiendo tanta cosa, descalificación, traición. Hasta el propio Pedro, que era tan entrón, dice, oh, tú estabas con aquel cuate. No, yo no, estás mal, o sea, yo no. Mira, yo te vi. No, te digo que no. Todavía la tercera vez dice la Escritura que hasta leperadas dijo Pedro para zafarse, dice, con un rediez, que yo no estaba con él, con tal de evadir esa cercanía con el Maestro, ¿no? Entonces, todos tenemos algo que necesitamos entender. Le pertenecemos a Dios. Claro, si es que queremos el beneficio de su muerte, de su resurrección, que es la vida eterna. Si queremos ese beneficio, tenemos que reconocer, tenemos un dueño. Y ese dueño no es para que digamos, bueno, pues está bien, pero pues Dios nos dio inteligencia, Dios nos dio libre albedrío, así es de que yo puedo tomar mis propias decisiones. Tú no puedes tomar tus propias decisiones, porque Dios quiere que consultes con Él, porque es tu dueño. Señor, y voy a hacer. Y muchas veces le decimos, Señor, bendice mis planes. Voy a hacer A, B y C. Y el Señor te dice, ¿y quién te dijo que lo hagas?
No, pero es que pues, yo tomé la decisión, pues llégale, o sea, a ver cómo te sale. Y podemos ver repetidamente que cuando no involucramos a Dios en aquellas cosas que planeamos, todos nos sale patas para arriba. ¿Por qué? Como dicen, si pongo un circo hasta me crecen los enanos, ¿no? O sea, todo sale mal. ¿Por qué? Pues porque no tomamos en cuenta a Dios. Entonces, de todos esos planes que hacemos, de todas esas decisiones que tomamos, tenemos que pensar esto: ya tengo la aprobación de Dios para hacerlo, y entonces sí, ya la tengo, adelante. Ahora, no te digo que con esto vivas en un estado, ahora sí que catatónico, ¿no? Así de que no te mueves, ni haces nada, ni parpadeas, si no le preguntas a Dios. No se trata de eso. Pero se trata de que en todo momento sepas que no te mandas solo, que hay alguien superior, que hay alguien mayor, que tiene dominio legal sobre tu vida, porque te compró con su sangre. Y entonces, en esa verdad está tu libertad. Y entonces dices, ok, me encantaría irme de viaje. ¿Está bien? ¿Ya hablaste con Dios? Cantidad de gente hace sus planes. No digo que sea malo, pero tienes que tomar en cuenta a Dios si es que consideras que eres de Él. ¿Sí me explico? Si eres de Cristo, tienes que tomarlo en cuenta para todo. Para todo. Es que yo no quiero que... ¿Ya le preguntaste al Señor? Y a veces nosotros tomamos decisiones. No, yo no quiero, y voy a hacer esto y eso y eso. Está bien. Dios no se va a poner a forcejear con nosotros, pero Dios quiere que nosotros le tengamos en el lugar que le corresponde. ¿Cuál es el lugar que le corresponde? No es el lugar de calzador. ¿Has usado alguna vez un calzador? El calzador te ayuda para hacer lo que tú quieres. Quieres meter el pie en el zapato. Y entonces, ¿qué necesitas? Ay, Señor, por favor, ¿quién sabe qué? Órale, el Dios calzador. El que te ayuda a hacer todo. O el que piensas que te puede ayudar a hacer todo lo que tú quieres hacer. Pero Dios no es ningún calzador. Él es la autoridad mayor que existe sobre todo lo creado. Por siempre. Entonces, los que son de Cristo van a resucitar después de Cristo. Y tenemos nosotros que tener la convicción si somos o no de Cristo. ¿Cómo? Primero que nada, haciendo su voluntad. Conociendo que le pertenecemos, que somos un pueblo adquirido, como dice también la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, no lo vamos a buscar. Dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, pueblo comprado por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sabes qué significa eso? Que Dios nos compró para que evangelicemos. ¿Cómo la ves? No, pero es que yo creí que eso le tocaba a los ministros, a los pastores, a los curas, ahí, a la gente religiosa. ¿Sabes una cosa? Si quieres el beneficio de la resurrección después de Cristo, o sea, en la línea después de Cristo, entonces necesitas entender que el Señor te compró para que prediques las buenas nuevas. Aquí lo dice para que anuncien los hechos. No dijo para que se diviertan y para que estén siempre contentos y para que se la pasen de agasajo. Dice para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, de ahí surge esa evidencia de que somos de Cristo. Hay el concepto, a lo mejor lo has oído, de personas que dicen, fulanito es cristiano, pero de la secreta. ¿Lo has oído? Sucede en las empresas. De repente te enteras que un compañero de tu trabajo tiene 20 años de ser cristiano y jamás ha dado una muestra de serlo.
porque evidentemente pues hay algunas, hay que tener un comportamiento profesional en las empresas, en los trabajos, porque está bien que no uses tu tiempo de la empresa para ponerte a predicar, pero eso no quiere decir que no demuestres que eres cristiano. O sea, si tú eres cristiano, si tú eres hijo de Dios, si ya te compró Jesucristo, una demostración evidente, sencilla, no se necesita mayor revelación de que eres de Cristo, es que cuando te pongan un plato en tu mesa, le digas: Señor, gracias por mi comida. Yo bendigo mi comida en tu nombre, Jesús. Ahora sí, buen provecho para todos. Pero muchas veces, por el bochorno que nos da el darle gracias a Dios por el bien que recibimos, entonces nos quedamos calladitos. Entonces la gente está acostumbrada a servirse, y así como un amigo decía, solo los animales no dan gracias a Dios por sus alimentos. Y a veces nosotros nos comportamos así: ven la porción, órale, así como ya. ¿Por qué? Pues porque lo pagaste, porque es tuyo, porque ya te costó, porque es lo que tú pediste del menú. Tienes derecho de comerte y disfrutar lo que pagaste, ¿no? Claro. Pero, ¿y Dios? ¿No estás agradecido con Dios? ¿Agradecida por lo que Dios te da? Entonces, una de las cosas que demuestra si eres o no de Cristo es si lo honras o no lo honras con tu vida. No se trata de que seas una persona mala, pero con el simple hecho de que no demuestras que eres de Cristo, entonces tu tarea de anunciar las buenas noticias, de anunciar las virtudes de Cristo, la estás incumpliendo. Porque ¿sabes qué pasa cuando alguien le da gracias a Dios por su comida? La gente alrededor se pregunta y dice: pues, ¿qué onda con esta persona? Pues no sé, pues pregúntale. Oye, ¿y tú qué? ¿Tú tienes religión o qué eres? ¿Eres judío o qué eres? Porque la gente es así medio especial, ¿no? Entonces te oyen orar o te ven orar, inmediatamente, pues a lo mejor es judío, o a lo mejor es budista, o a lo mejor es... Se preguntan. Pero el chiste es que te pregunten a ti. Y entonces ahí ya tienes tú una oportunidad de hablarles de tu fe. Pero a veces no queremos. Pero ¿sabes una cosa? Jesucristo pagó el derecho de que tú lo anuncies. ¿Sí? Jesús pagó el derecho de que tú lo anuncies. Ahora, por supuesto, no va a venir el Señor a torcerte la mano, y entonces cada vez que vayas a comer algo, te tuerce la mano y dices: da gracias. No, el Señor no es así. Simplemente, sutilmente, Dios te lo va a recordar, Dios te lo va a poner en el corazón, y con toda libertad tú vas a poder decidir si lo hago o no lo hago. Pero en el momento que decides no hacerlo, en ese momento pierdes la oportunidad de cumplir lo que Dios espera de ti, que anuncies la virtud de aquel que te sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Ya hasta se movió el teclado de esto. Ya. Son muchas cosas las que podemos decir. Son muchas cosas, pero bueno, entender qué implica que seamos de Él, para que podamos estar con la convicción y la seguridad de que vamos a tener la victoria sobre la muerte. O sea, ese es el asunto, tener la victoria sobre la muerte, la convicción. Entonces, para poder tener esa convicción, tengo que saber que soy de Él. Primero, que Él es mi dueño, Él me compró. Segundo, me dio una tarea que realizar: anunciar las buenas nuevas de aquel que nos sacó de las tinieblas. Tener también la certeza que dice, si somos hijos, bueno, lo dice en Romanos 8:17, se los leo: si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, muchas veces no queremos pagar ese precio. Fíjense lo que pasó, y con esto voy a terminar. Mateo 19, el verso 16. Mateo 19, verso 16 para adelante.
Seguramente recuerdan ustedes este evento. Dice, entonces vino uno, en algunas versiones le llaman un joven rico. Y dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Suena muy piadoso, ¿no? O sea, yo creo que cualquiera hubiera dicho, ay, este señor, tiene calidad, tiene estatura espiritual. Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Bueno, pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, pues ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Next. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, un resumen, ¿no? Un extracto de lo que la ley le estaba mandando. El joven le dijo, pues todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué me falta? Está preguntando qué le falta para heredar la vida, ¿sí? Bueno, Jesús le dijo, pues si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y entonces tendrás tesoro en el cielo, y entonces ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, si nosotros decimos que somos de Cristo, una evidencia de que somos de Él es obedecer lo que Dios nos manda. Y bueno, ¿qué nos manda Dios? ¿Qué no nos manda? Nos manda cantidad de cosas, para eso estamos aquí, para oír, para enterarnos, para ir descubriendo poco a poco qué es todo aquello que Dios espera de nosotros. Para eso estamos aquí, porque nadie nace sabiendo. Todos tenemos que aprender. Lo importante es que cuando aprendamos, obedezcamos. Si queremos ser conocidos como gente de Dios, tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos dice. Jesús mismo dijo después de esto, bueno, aquí lo dice, Jesús le dijo a sus discípulos, de verdad les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Y por qué? ¿Acaso era populista el Señor? ¿Acaso era comunista, socialista? ¿Acaso era social cristiano? No. Lo que pasa es que cuando la gente está aferrada a sus posesiones terrenales, pues entonces viene Dios, le da las instrucciones de lo que debe de hacer y la gente dice, no, ¿por qué? El joven llegó muy piadoso. ¿Qué debo hacer, maestro bueno? ¿Qué debo hacer? O sea, una pose religiosa. Y a la hora de que el Señor le dijo, ¿sabes una cosa? Vende todos tus tiliches, repártelo a los pobres y entonces me sigues. Se fue triste porque tenía muchas cosas. Su corazón estaba en sus posesiones, en su cuenta de banco, en su cheque mensual, en su herencia familiar, en la fama de su apellido. O sea, ahí estaba su riqueza. Y entonces le dice el Señor, ¿sabes qué? Bájale de volumen, deshazte de todos tus cachivaches y entonces vienes y me sigues. Ahora, ¿acaso tenemos todos que volvernos indigentes para poder seguir al Señor? No. Rotundamente no. ¿Podemos ser gente próspera que sí tenga una comunión real con el Señor? Sí, claro que sí. Pero necesitamos estar dispuestos a obedecer lo que el Señor nos diga. Creo que ya les platiqué el testimonio de un hombre que estaba estrenando una chamarra. Sus hijas le regalaron una chamarra gordita para ir al norte en una época de frío. Estaba en Tijuana, entonces él vivía en la Ciudad de México. Fue de visita a una congregación en Tijuana. Al salir de la congregación, el cuate feliz con su chamarra, era de noche, hacía frío. Feliz con su chamarra, o sea, frío me haces los mandados.
a la hora que sale de la congregación aquella, ve a uno de los brothercitos, a uno de los hermanitos que asistió a aquella congregación de Tijuana, salir del edificio y traía solo una playerita, así delgadita, y evidentemente con un frío colosal. Y entonces Dios le dice: dale tu chamarra. Y el cuate inmediatamente rezonga y le dice: Señor, pero me la regalaron mis hijas, me la acaban de regalar mis hijas, no tiene, esta es la primer puesta. Dale tu chamarra. Y entonces, como fue un hombre, por ya murió, de pulmonía, no es cierto, ya murió él, pero como era un hombre obediente a Dios, que amaba a Dios, entonces con todo el frío de su corazón, agarró, se quitó su chamarra, le dijo: hermano, recíbala por favor de parte del Señor. Bueno, aquel cuate que iba en camiseta, se le iluminó el rostro: gloria a Dios, gracias hermano, gracias. Y el otro pues se fue así, temblando de frío, se fue a su hotel, pero hizo lo que Dios le pidió que hiciera. Y ese testimonio, pues este hombre ya falleció, pero ahorita ya conoces tú este testimonio. Lo que él hizo ya quedó como una demostración de cómo debemos ser ante las instrucciones de Dios. Entonces, aquel hombre dijo: pues ¿cómo voy a vender todo lo que tengo? Y se fue triste, se perdió la oportunidad de seguir a Jesucristo. Nosotros no nos perdamos esa oportunidad, porque seguir a Cristo no es solo para este tiempo, es para la eternidad. Y va a ser el antecedente, seguir a Cristo en esta vida va a ser el antecedente para que podamos resucitar como Él resucitó, para vida eterna. Entonces, estemos atentos. Si somos de Él, estemos atentos. Él es nuestro dueño. Obedezcamos, cumplamos la tarea que Él nos dio para hacer y estemos disponibles para cuando Él nos diga que lo que debemos de hacer, para que lo hagamos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues vamos a orar. Yo no sé si al oír estas cosas, pues no sé, a lo mejor tú pensaste en algunas situaciones y dices: híjole, pues es que yo no obedecí, el Señor me dijo que hiciera yo esto y no lo obedecí, o me pidió esto y esto otro y yo me hice guaje. Yo no sé, si hubiera alguna situación con la que te sentiste, que pudieras haberte, que hubieras ignorado el llamado de Dios para hacer algo que no quisiste hacer, pues entonces vamos a orar, vamos a pedirle perdón. Yo creo que todos en alguna medida hemos sido así medio reacios cuando Dios nos pide algo que nos duele dar o que nos duele soltar, porque nos acostumbramos a aferrarnos mucho a las cosas. Entonces, vamos a orar, ¿sí? Señor, te bendecimos y te damos muchísimas gracias, porque tu palabra es vida. Tu palabra, Señor, penetra hasta lo profundo de nuestro ser y nos permite entender aquellas circunstancias, aquellos eventos en donde tú has demandado algo de nuestra vida y nosotros simplemente no hemos querido responder de una manera obediente. Perdónanos, Señor, perdónanos, desde lo más evidente hasta lo que podamos tener en el rincón más profundo de nuestro recuerdo. De todo aquello, Señor, que tú has demandado de nosotros, perdónanos si no lo hemos cumplido. Perdónanos, Padre, y permítenos una nueva oportunidad para que establezcamos nuestra vida con esta convicción de que queremos demostrarte a ti, Señor, no a la gente, aunque va a ser testimonio para la gente, pero queremos demostrarte que somos tuyos y cada vez que tú nos des una indicación te vamos a obedecer, porque ya sabemos, tenemos la certeza de que tú nos compraste con tu preciosa sangre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, renunciamos a esa postura de ser autosuficientes, de ser autodeterminantes. Ya entendimos, mi Dios, de que eso es una vana manera de vivir y tú viniste a rescatarnos de ella. Por esa razón, Padre, en esta hora queremos decirte
Sí, Señor, yo quiero ser, cada uno en su corazón, yo quiero ser tuyo. Yo quiero ser una demostración viva de que tú eres el que manda en mi corazón. Ayúdame a darte a ti la gloria, Señor. Ayúdame a darte la honra que tú mereces y a vivir siempre en la mejor disposición de hacer todo aquello que tú demandes que yo haga. En el nombre de Jesús, Padre. Muchas gracias. Amén.